En esta clase aprenderemos la pronunciación correcta de la letra I en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. En una clase anterior aprendimos sobre las vocales en inglés y los sonidos que representan. En esta clase nos centraremos en la pronunciación de la letra I. Ya vimos en esa clase anterior los tres sonidos que puede representar la letra I en inglés. En esta clase aprenderemos cuándo se pronuncia de cada una de estas formas. Como repaso, estos son los tres sonidos de la letra I. El sonido que es representado por una I con una línea arriba es I. I es un diptongo, como si fuera A-I en español. I. El sonido que es representado por una E con una línea arriba es I, exactamente como la I en español, la I latina, I. Y el sonido que es representado por una I nada más, una I normal, es I. I. Este sonido no existe en español. Y para repasar la explicación de cómo pronunciar este sonido, pueden ver esa clase sobre la pronunciación de las vocales en general haciendo clic aquí. Y entonces, ¿cuándo es que se pronuncia la I de cada una de estas formas? El sonido corto de la I es I. Este sonido que no existe en español. I. El que es representado por una I normal. I. Este es el sonido más normal de la I en inglés. Así se pronuncia cuando no aplica ninguna regla especial sobre las cuales vamos a aprender más adelante. Por ejemplo, en palabras como win, win, sit, sit. Es I, no I, no es win ni sit, sino win, sit. E. También tenemos bitter, bitter. Listen, listen. No es bitter ni listen, sino bitter, listen. También capital, capital. Visit, visit. No es capital ni visit, sino capital. Visit. E. Ahora, cuidado, porque este sonido para los nativos es muy distinto del sonido I como la I en español. A veces los hispanos dicen que no pueden distinguir la diferencia. Hay que practicarlo, porque para nosotros es muy diferente. Y si tú pronuncias una palabra con el sonido I en lugar del sonido E, entonces podrías estar diciendo una palabra totalmente diferente, como en el caso de win y sit. Si en lugar de win y sit, tú dices win y sit, son dos palabras diferentes. Win es ganar, win es destetar. Sit es sentarse, sit es silla. Así que cuidado. Ahora, como dije, este es el sonido más normal, el sonido corto. Pero como ya aprendimos en las clases sobre la letra A y la E, cada vocal en inglés tiene uno o dos sonidos largos. Estos son los dos sonidos largos de la I en inglés. I, E. Ahora acuérdense de la rima que aprendimos en clases anteriores que nos ayuda a saber cuándo pronunciar las vocales de forma larga. When two vowels go walking, the first does the talking. O en español, cuando dos vocales van caminando, la primera va hablando. Lo que esto significa para la I es que cuando viene pegada con la A o con la O cuando está separada de la A, la E, la O la U por una sola consonante en una sílaba acentuada, entonces se pronuncia I.
Este es el sonido largo más común. I. Por ejemplo, en palabras como liar, liar, lion, lion. Aquí la I viene pegada con la A y con la O, y por eso se pronuncia I. Liar, lion. También tenemos China, China. Wine, wine. Bite, bite. Isolate, isolate. Minus, minus. En estas palabras, la I viene separada de la A, la E, la O y la U por una sola consonante. Y por eso también se pronuncia I. China, wine, bite, isolate, minus. Pero es importante notar también que la I en cada una de estas palabras está en la sílaba acentuada. China, wine, bite, isolate, minus. Esta regla solamente aplica en las sílabas acentuadas. Porque, por ejemplo, en la palabra que ya vimos, capital, la I también viene separada de la O por una sola consonante, pero está en una sílaba no acentuada. La acentuada es la primera, capital. Y la I, como viene en una sílaba no acentuada, se pronuncia normal, I, capital. Entonces recuerden que esta regla de la I larga solamente aplica en sílabas acentuadas. También es importante notar que cuando la otra vocal de la que la I viene separada es una E y viene al final de la palabra, entonces esa E queda muda. Es la única que queda muda cuando viene al final, la E, como en las palabras wine y bite. Ahora, cuando la I viene pegada con una E o con una U, entonces normalmente se pronuncia I. En lugar de I es I, el otro sonido largo. En estos casos, la E queda muda, pero la U no. Por ejemplo, en palabras como thief, thief, field, field, movie, movie. Aquí tenemos la I pegada con la E y por eso la I se pronuncia I y la E queda muda. Pero en medium, medium, genius, genius. En estas palabras la I viene pegada con la U y por eso igual se pronuncia I, pero la U también se pronuncia. Medium, genius. Ahora, esto es lo normal. En la mayoría de las palabras con IE, así se pronuncia, I. Pero hay algunas palabras en las que IE se pronuncia I. Esto pasa cuando la combinación de la I y la E es el resultado de la pluralización de algún sustantivo o la conjugación de algún verbo. Al pluralizar los sustantivos que terminan en Y después de una consonante, hay que convertir la Y en IE. Y también al conjugar un verbo que termina en Y después de una consonante, hay que convertir esa Y también en IE cuando se trata de tercera persona singular en el tiempo presente simple o cualquier persona en el tiempo pasado simple. Y al convertir esa Y en IE, entonces esa IE conserva la pronunciación original de la Y, ya sea I o I. Skies, skies. Aquí IE se pronuncia I porque la Y original se pronunciaba I. Sky, skies. Es la única excepción a la regla de que IE se pronuncia I. En este caso se pronuncia I, skies. Igual con el verbo cry. Cry, cries. Igual en tiempo pasado.
cry, cried. Pero también hay sustantivos y verbos que terminan en Y después de otra consonante, donde la Y se pronuncia I y no I. En estos casos, la IE va a conservar igual la pronunciación original de la Y. Por ejemplo, en el sustantivo body, cuerpo, body, aquí la Y se pronuncia I. Y entonces, al pluralizar esta palabra, la IE también se va a pronunciar I. Body, bodies. E igual con el verbo study. La Y se pronuncia I y por eso también la IE se va a pronunciar I en la conjugación. Study, studies, studied. La IE conserva la pronunciación original de la Y, ya sea I o I. Y entonces, como repaso, la letra I en inglés representa 3 sonidos distintos. Tenemos I, e I. El sonido I es el sonido corto, el sonido más normal de la I en inglés. Si no aplica ninguna regla especial de los sonidos largos, entonces la I se pronuncia de esta forma, I, como en win y visit. Cuando la I viene pegada con la A o la o separada de la A, la E, la O la U por una sola consonante en una sílaba acentuada, entonces se pronuncia con el sonido largo I, como en palabras como liar, wine y isolate. Y en estos casos, cuando la vocal de la que viene separada la I es una E, al final de la palabra, entonces la E queda muda. Pero cuando la I viene pegada con la E o la U, entonces se pronuncia I, el otro sonido largo, I. En estos casos la E queda muda, pero la U no, como en palabras como thief y medium. La única excepción a esta regla es en el caso de algunos sustantivos y verbos que terminan en Y después de otra consonante. Al pluralizar estos sustantivos o conjugar estos verbos, la Y se convierte en IE. Y esa IE conserva la pronunciación original de la Y, ya sea I o I. Y esa es nuestra clase de hoy. Como siempre, agradezco de corazón a todos mis colaboradores. Muchísimas gracias por todo. Quiero mencionar en específico a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres salen aquí en la pantalla. Muchísimas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. Nos vemos en la siguiente.